Palabra de Dios. Es la aclamación que decimos al terminar de leer una lectura bíblica. Pero existen aquellos quienes opinan que esta palabra de Dios no dice la verdad, sino que miente y carece de datos verídicos para ser cierta. ¿Qué se nos enseña sobre este tema? Quédate con nosotros y aprende, porque este es un dato de fe. Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren bien, bienvenidos todos a este canal. Y así es, como han escuchado hace un momento, existen personas quienes dudan de la veracidad de la palabra de Dios, fundamentando que lo que está escrito no tiene las bases suficientes para ser creíble. Pero ¿en qué se basan para opinar sobre esto? Veamos algunos de los motivos por el cual las personas dicen que la Biblia miente. Esta es una de las opiniones más comunes que quizás hemos escuchado, pues se fundamenta científicamente en algunas teorías que nos narran sobre el origen del mundo y de la humanidad. Entre ellas conocemos la teoría del Big Bang, una gran explosión que dio origen al espacio y posteriormente, en consecuencia a esta explosión, daba origen a las galaxias, entre ellas la nuestra, la Vía Láctea. Es así como varios estudios señalan que nuestro joven sistema solar, un protoplaneta conocido como Theia, chocó con la Tierra, produciendo entonces un cambio en su composición y favoreciendo a nuestro planeta. También este choque planetario expulsó gran cantidad de material hacia el exterior, que más tarde daría forma a nuestro satélite natural, así es, a nuestra bella Luna. Y así, posterior a este hecho, iniciaría evolutivamente la vida humana, la vida vegetal, la vida animal. Siendo esta una teoría de gran peso de estudio científico, es fácil dudar de que la Biblia diga la verdad sobre la creación del mundo y del hombre. Pero aquí hay que tener en cuenta un elemento importante, y es que la Biblia no es un libro científico, sino un libro que nos narra verdades de fe, tal como nos lo explica la Dei Verbum. En la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Es decir, no podemos criticar con las categorías científicas actuales la manera en cómo el Génesis narra la creación del mundo, porque para el momento en que el hombre redacta, inspirado por Dios, este origen de la humanidad, no contaba con los métodos científicos que existen actualmente. Sin embargo, el autor bíblico nos narra una verdad de fe, y es que Dios, indiscutiblemente, es el creador de todo cuanto existe. Si has tenido la oportunidad de leer el Antiguo Testamento, notarás que hay momentos en que algunos libros tienen algunos datos que hacen referencia a algunos momentos de la historia. Pero justamente por este motivo, algunos historiadores critican de que la Biblia miente debido a estos datos, porque no coinciden con aquellos datos cronológicos que aparecen en la historia universal. Pero, ¿por qué no coinciden estos datos? Porque debemos tener claro que la intención del autor bíblico no es hacer una descripción detallada de la historia del pueblo de Israel y los pueblos vecinos. Por el contrario, el autor se centrará en plasmar y hacer recordar al pueblo de Israel la historia de salvación, aquella que inicia en el Génesis, luego en la que se forma un reinado, luego el destierro, luego la reportación y el retorno nuevamente a la tierra de Israel, en fin. Una historia de salvación, no una historia detallada como lo pretenden los historiadores. Es que para el autor bíblico también los detalles de la historia no son un dato verídico, sino un dato referencial. Seguramente te ha pasado que mientras estás leyendo la lectura bíblica, sobre todo también en el Antiguo Testamento, te darás de cuenta que Dios en un momento dice algunos preceptos y posteriormente pareciera que Dios indica otros preceptos.
o que tal vez en un mismo capítulo estás leyendo una cosa y más adelante aparece otra. Esta es una base para que muchos científicos y muchos críticos de la Biblia piensen que la Biblia tiene errores entre sí y no hay una continuidad de contenido. Sin embargo, nosotros tenemos que tener claro que la revelación que Dios da al hombre es de manera progresiva. Es decir, no fue de manera directa. El hombre, a medida que se iba siendo consciente del mensaje de Dios, a medida en que el hombre iba creando esa conciencia, Dios se iba revelando. Hasta que finalmente se revela totalmente en la persona de Jesús. Ya lo vamos a encontrar en el primer capítulo de Hebreos, que nos indica: en el pasado, muchas veces y de muchas formas habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo y por quien creó el universo. Entonces, al leer la Biblia hay que considerar que toda ella tiene el mensaje de revelación y que progresivamente este mensaje fue desvelado en vista de la persona de Jesús. Jesús será la plenitud del mensaje revelado en su totalidad, el mensaje de salvación. Si quieres profundizar más sobre este tema, te recomiendo que leas el documento Dei Verbum, el cual te dejaré el link en la caja de descripciones para que puedas ir allí y leerlo. Es un documento corto, pero muy rico en la manera en cómo la iglesia nos va a indicar la manera adecuada de cómo leer la palabra de Dios. Te lo recomiendo para que lo leas y te instruyas más en lo que hemos acabado de hablar. Bueno, chicos, estas son las razones más comunes por las cuales las personas creen que la Biblia miente. Pero puede ser de que a ti en algún momento, en alguna conversación, te hayan dicho algún otro motivo por los cuales las personas creen que la Biblia no dice la verdad. Por lo tanto, te invito a que lo comentes aquí en los comentarios, que los dejes allá abajo y comentes otras cosas aparte de las que hemos mencionado del por qué la Biblia miente. O tal vez puedes también dejar un comentario de qué punto fue el que te dio más interés y te gustaría comentar, o tal vez de algún tema que te gustaría que tratáramos aquí en este canal. Hasta aquí llegó el video de hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos próximamente con un nuevo dato de fe. Y recuerda, si eres cristiano y quieres conocer más sobre tu fe, suscríbete y dale like a este video porque este canal fue hecho para ti. Chao, chao.